Versos 15 a 17 dice así a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Es palabra de Dios, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Una vez más vamos a dirigir unas breves palabras de oración al Señor, y así lo hacemos, amén, con mucha reverencia y respeto. Señor, nos presentamos a ti una vez más con humildad, Señor, reconociendo que tú lo eres todo y que nosotros nada somos. Por favor, vacíame de mí y lléname de ti, y que la virtud gloriosa de tu maravilloso Espíritu Santo pueda bendecir, Señor, esta congregación. Que con tu visita, Señor, con tu presencia, puedas traer libertad a estas personas que quizás desconocemos, pero han venido, Señor, cargados con ansiedades, con estrés, con preocupaciones, diversidad de situaciones de la vida diaria, Señor. Pero te ruego por Jesucristo el Señor, que ahora mismo se han sometido toda fuerza, todo poder antagónico, y los sometemos al estrado de tus pies, declarando que este lugar es apto, que es libre para la administración de tu palabra, Señor amado, y que ahora gozamos de esas bendiciones, esas delicias que hay a tu diestra, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque tus promesas se hacen evidenciales, palpables en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque tú dijiste que estarías con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y hoy, Señor, lo has hecho una realidad, porque seríamos mentirosos si dijéramos que no te sentimos y que no dejas de estar todos los días en nuestra vida. Pero hoy, Señor, damos fe de que tú nos has acompañado, aún en los momentos de adversidad. Estás con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos a hablar, como les decía, acerca del arrebatamiento de la iglesia. A lo mejor usted lo escuchará de muchos predicadores, de muchos otros tipos de conferencistas, con otros tipos de tópicos, pero vamos a hacer lo más condensado posible en esta reflexión de la mañana de hoy. Cuando escuchamos nosotros, hermanos, hablar de el arrebatamiento, estamos diciendo que estamos hablando del evento más esperado por todos nosotros, el evento más glorioso, más excepcional, más apoteósico en los anales de la historia de todos los tiempos. Amén. Es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Yo no sé si usted está muy consciente de lo que estamos diciendo en esta mañana, porque muchas personas pareciera que pensaran que este evento, que es tan inminente, porque está muy cerca, más pronto de lo que usted se imagina, para muchas personas lo ven tan lejano, que están tan ajenos a esta realidad, y nos hemos ocupado en otras cosas, en otras actividades de la vida diaria, y estamos en los afanes y las ansiedades del día, y no procuramos con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, del cual no tiene de qué avergonzarse, sino que usa y traza bien la palabra de verdad. ¿Estamos, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra que vamos a desglosar en esta mañana es arrebatamiento. Es la palabra más adecuada en la terminología, ¿verdad?, que usamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, puesto de que se escribió con un lenguaje helénico. Amén. Y así fue como se registró. Nosotros en algunas ocasiones hemos escuchado hablar de la palabra raptus, del rapto de la iglesia. La palabra no es existente
en los términos bíblicos, pero es aceptable, puesto de que es un sinónimo de arrebatar. Amén, ¿están conmigo, hermanos? Entonces la palabra rapto se usa ya de mucho tiempo, de muchas décadas, muchas generaciones, muchos predicadores la han usado por mucho tiempo. Y si usted en algún momento escuchara que alguien le dijera, búscame la palabra rapto en la iglesia, no la va a encontrar. Es como si alguien también te dijera, búscame la palabra Trinidad. Uno sabe que no va a encontrar en la terminología, la palabra técnicamente no está allí, pero es de entender, es de la comprensión de la persona espiritual, que sabemos que la Trinidad, la doctrina está en las Escrituras. La palabra Biblia usted no la va a encontrar en la Biblia, ya no la va a encontrar en la Sagrada Escritura, ya, pero es una palabra que también se traduce como la colección de libros. Viene de un origen por allá en los tiempos del primer siglo, cuando hay una ciudad cercana a Alejandría llamada Biblos. Allí existió ese lugar donde se estableció una de las primeras bibliotecas, tanto en Alejandría como en Biblos. Reunión, recopilación, con el compendio de muchos libros. De ahí apareció la palabra Biblia. Entonces nosotros nos movemos por la idea de la Biblia, pero en realidad las palabras más acertadas son las Sagradas Escrituras. Amén. Por los mandamientos del Señor. Por eso dice el apóstol San Pablo a Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Usa la palabra las escrituras, o usa, amén, los santos mandamientos de Dios. En fin, así que también la palabra rapto no aparece, pero sí aparece la palabra arrebatamiento, que la acabamos de leer en este pasaje de Tesalonicense, la carta que el apóstol San Pablo le escribe allá a esa iglesia en Tesalónica. Entonces, la palabra que se encuentra en el griego para uno encontrar un mejor sentido, como al referirse Cristo viene pronto, la palabra que se usa es tajú. Ya la palabra tajú, cuando nosotros escuchamos Cristo viene pronto, en realidad lo que está diciendo, de acuerdo a este vocablo del griego, es la inminencia de la aparición de Jesús de una manera repentina. Ya, o sea, la palabra más correcta como se tradujera allí en ese término es: Cristo vendrá de una manera repentina. Amén, en el momento en que la gente menos lo espera. Porque muchas personas han hecho burla de esto, de que dice, pues desde los tiempos pasados, de generaciones pasadas, he escuchado que Cristo viene pronto, que viene pronto. Pero en realidad la expresión más correcta es que el Señor viene de una manera de repente. Así como vino de repente la aparición del día de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo, así también de una manera repentina aparecerá el Señor en los aires. Bendito sea Dios, como dijo, como ladrón en la noche, a la hora en cuanto la gente está durmiendo, a la hora que no pensáis, Él aparecerá y se llevará de esta tierra lo que le pertenece, porque Él vendrá, amén, a reclamar lo que es de Él. Entonces la palabra que también se usa allí es la palabra harpazo. Harpazo es como arrancar, arrebatar violentamente algo, como, amén, desprenderse de algo. Dice el otro sentido, como también el significado de harpazo, como atrapar, apoderarse, llevarse algo a la fuerza. Pero sabemos que lo que viene el Señor a recoger o a levantar es algo que es de Él, que son sus hijos, que son todos aquellos realmente creyentes que le han servido. Entonces la palabra, hermano, eso estaba muy de moda, era una tendencia en el primer siglo de la era cristiana. ¿Sabe una cosa? Yo no sé usted si lo sabía, pero cuando los hermanos allá, los primeros, amén, frutos de la iglesia, los hermanos discípulos que comenzaban a perseverar en el camino, cuando ellos se saludaban, ¿sabe cuál era el saludo más notorio? Maranata. Ellos no decían hola, ¿cómo está? Dios te bendiga, ¿qué ha habido? Sino que decían Maranata. Y ya ellos entendían que el significado de Maranata es Cristo viene. Amén. Así que dígale a la persona que tiene al lado suyo, Maranata, dígale, Maranata, Maranata, Cristo viene. Bendito sea el Señor. Ese era el saludo que había en esos momentos. Entonces la gente se familiarizó tanto
Pero ¿por qué esto era algo que era una tendencia en el primer siglo? Puesto de que el apóstol San Pablo es el que escribe la carta, hermanos amados, y miren noten lo que está diciendo allí el pasaje cuando él dice, y nosotros los que hayamos quedado, nos dice, vino por lo cual os decimos en el verso 15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo era uno de los que él esperaba ese momento, esa manifestación gloriosa del Hijo del Señor, del Hijo de Dios. Él esperaba eso, o sea que él podía estar pensando como nosotros ahora, que en cualquier momento el Señor iba a aparecer. ¿Por qué Pablo el apóstol tenía, verdad, esto como algo, como una prioridad en su vida, en su agenda? Porque mire, recuerde algo que sucedió cuando Jesús estaba aún todavía en los días en su ministerio en la tierra, y le habló a Pedro cuando le encargó a las ovejas, a los corderitos, cuando le decía, ¿se acuerda que le decía, Pedro, tú me amas? Y Pedro le respondía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, por 3 ocasiones. Pues cuando el Señor le habló acerca de la manera como él habría de morir, el Señor le dijo, cuando tú eras joven tú te ceñías e ibas a donde querías ir, mas cuando seas viejo otros te llevarán de la mano y, amén, te llevarán a lugares donde no querrás ir. Esto dando a entender de la manera como Pedro había de morir. Entonces, dice la Escritura en el último capítulo del Evangelio de Juan, que venía precisamente ese nombre que hace homónimo, ¿verdad? Juan, el apóstol, cuando se venía acercando, él le dice a Jesús, como de una manera despectiva, Señor, ¿y qué de este? Bueno, refiriéndose a Juan, y Jesús le responde de esta manera, ¿y qué a ti? Como diciéndole, ¿qué te importa lo que yo quiera hacer con él, Pedro? Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dice estas palabras, que esto resonó por muchas generaciones, aún mucho más resonante en el primer siglo. Y el Señor le dice, ¿y qué si yo quiero que él se quede hasta que yo venga que a ti? ¿Me entienden, hermanos? ¿Sí me siguen lo que estoy diciendo? Estoy haciendo un referente, algo alusivo a la época, ¿verdad? Cuando Jesús aún mencionaba este asunto de que él había prometido que iba a volver. Entonces, como ellos consideraron que si Juan aún, bendito sea Dios, estaba vivo, quiere decir que el Señor podía aparecer en cualquier momento allí en las escenas de esas gloriosas, esos paisajes de Israel. Pero entonces Juan comenzó a desarrollar su ministerio, y Juan ya entró a una edad adulta, y Juan parecía como ser un reloj profético, porque todos estaban pendientes de Juan. Y comenzaban a analizar, Juan ya se ve mayor, Juan ya tiene 80, 90 años. Y el Señor dijo, ¿y qué si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? Bendito sea Jesús. Pero entonces Juan, según la historia secular, la historia sagrada, dicen que él fue llevado a una tortura tremenda por parte del emperador y llevado a unas pailas con aceite hirviente. Pero Dios lo libró, según la historia secular. No está en la Escritura, pero eso es parte de los manuscritos que han dejado historiadores, que dice que Dios lo logró salvar de esa tortura. Y al ver el emperador que no pudo ser ejecutado allí, entonces lo mandó al destierro y lo llevaron hacia la isla de Patmos, al exilio. Y estando allí ese varón, que ya casi le pegaba los 100 años, porque era más o menos, era la sincronización del final de un siglo. No sé si me están siguiendo lo que estoy tratando de hacerles saber, hermano. Era el final de un siglo. O sea, si se hacía una contabilidad del año 0 al año 90, 95, cuando Juan estaba aún todavía vivo, ellos consideraban que si se estaba por terminar ese siglo, ya el Señor no tardaba en regresar a la tierra. Entonces, por eso ellos estaban todos pendientes de la salud, de la vida del apóstol Juan. Bendito sea Dios. Eso nos hace a nosotros considerar que no es cuando los teólogos, los eruditos, los exégetas le han puesto tiempo, le han puesto señales, y mucho más de uno se han equivocado una y otra vez a través de las redes sociales, se han atrevido a proferir una fecha establecida del retorno del Señor a la tierra. Es irresponsable de nuestra parte el hacer este tipo de cosas.
Lo que sí el Señor nos demanda a todos nosotros es que estemos listos, estemos preparados, porque esto es algo que no lo podemos nosotros determinar. Eso está en la potestad del Padre. El Señor Jesús dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles ni el propio Hijo sabe cuándo ha de retornar a la tierra. Solamente mi Padre que está en los cielos. Solo esto está en la potestad de Dios el Padre. Cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, hermanos. Pero el día que este momento sea, amén, manifiesto, esto será inevitable. No hay nadie, no hay fuerza, amén, oscura, no hay demonio, no hay diablo que pueda impedir ese momento cuando la trompeta suene y Cristo aparezca en las nubes de los cielos. A su nombre. Bendito sea Dios. No se podrá evitar. Y el Señor no va a estar esperando a aquellos que estén aún todavía sin estar preparados. Desafortunadamente muchas personas se irán a quedar. Mucha gente acude a los templos, hacen parte activamente de las obras, de las actividades de la iglesia internamente. Pero hay mucha gente que dentro de las iglesias, hablando de genéricamente, lo que no están haciendo es consagrar su vida al Señor. Están consagrados para la obra de Dios, pero no están consagrados para el Dios de la obra. Hay muchas personas que están tan afanadas en los quehaceres, amén, de la vida diaria, y lo que menos están preocupados es cómo está mi relación, amén, mi vida personal con Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso será una de las cosas más tristes que se pudieran apreciar en este planeta. ¿Sabe? Unos minutos o unas horas después de haber ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Porque muchas personas, cuando esto lo puedan apreciar, porque dice la Biblia, dos estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Será un día de angustia, será un día de frustración, será un día de impotencia, serán momentos, amén, de desesperación, momentos en que habrá, amén, una cantidad de tasa de niveles de alto índice de suicidios masivos y colectivos. Mucha gente se intentará suicidar, sobre todo la gente que un día conocieron este evangelio, pero amén, desacataron las órdenes del Señor, vivieron una vida completamente ajena a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso será un día triste para mucha gente. Me dará tristeza de que habrán personas que se habrán quedado y ya no habrá oportunidad para que los líderes de una iglesia le puedan ministrar una palabra de oración a aquellos que le han dado tan poca importancia, que le restan importancia a una vida de oración, a la lectura de la palabra de Dios. Otros vivieron como les dio la gana, pero el día de la manifestación del Señor, Dios, amén, hará y revelará tal cual como cada uno de nosotros hemos sido conocidos por el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Será un día muy triste para el mundo, sobre todo los cristianos, cuando se manifieste el arrebatamiento, porque habrán personas que estarán, ¿verdad?, en sus afanes del día. Madres que de pronto estarán abrazando a sus pequeños bebés, o a llevar a sus niños a una cita médica o a la escuela, y sean de repente, amén, de repente desaparecido de su vista. Qué tremendo, amén, el trauma causará de una manera masiva este acontecimiento, accidentes por doquier. Hermanos amados, será un día de una interminable confusión. La gente amén, tomará la cabeza, correrán de un lado para otro, accidentes de tránsito, la gente saldrá a las calles, habrá una anarquía terrible, una desobediencia civil. Amén, las personas tratarán de buscar respuestas, pero más son las preguntas que surgen que las pocas respuestas que puedan hallar. Amén, debido a este acontecimiento tremendo, porque ya la iglesia se ha ido de esta tierra. Muchas mujeres, muchas personas habrán, amén, sentido con
pesar el no haber tomado con diligencia cuando pudieron tener la oportunidad de haber, amén, consagrado sus vidas al Señor, pero muchas veces, amén, dejaron que sus vidas las dominara el odio, dominara el corazón, el rencor, la falta de perdón, y por eso en ese momento se quedaron en el momento cuando más estaban, aleluya, por irse con el Señor, y se quedan en este tiempo de tribulación en la tierra. Bendito sea Dios. Y no confundamos, hermanos, lo que es el arrebatamiento de la segunda venida del Señor, porque son dos eventos completamente diferentes. Hay una confusión monumental en estos tiempos de las personas, que algunos hasta omiten el hecho de que tal suceso no puede ser posible. Hasta hacen burlas, hacen memes de decir tal cosa, tal arrebatamiento, o como dirían, desapariciones secretas. Eso no encaja de acuerdo a los lineamientos de la Biblia. Lo han refutado, lo han debatido. Mucha gente que son personas, digamos, escépticas, ¿verdad?, que no creen en esta parte de la doctrina. Pero yo le quiero compartir algunos puntos que sí, de verdad son dos eventos diferentes. Y el primero es que en el arrebatamiento Jesús viene en las nubes. Por eso Pablo el apóstol enfatiza eso. El Antiguo Testamento no registró muchas revelaciones concernientes al arrebatamiento, pero el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece, ¿verdad?, y sale triunfante después de la resurrección, entonces cuando Pablo escribe las cartas menciona el hecho de que los misterios que nos fueron ocultos ante las edades y los siglos, hoy nos ha sido dado, amén, a nosotros. Por eso cuando Pablo el apóstol ahora escribe y nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos sabemos que cuando un ser querido, cuando una persona que perseveró en un lugar como este, en una iglesia, viviendo una vida agradable a Dios, amén, viviendo en la obediencia a la palabra. Yo no quiero, amén, que usted me entienda mal, pero quiero que también usted de este lugar se vaya despejado completamente con su mente y su entendimiento comprensivo al 100, de saber que no toda la gente que va a una iglesia, por el hecho de venir a una iglesia evangélica, dé por hecho que se va a salvar. Amén. Y no estoy contra principios de la Biblia, sino que estoy hablando es de la forma como las personas que en algún momento aceptaron a Jesús están conduciéndose en esta fe, cómo están cultivando su vida, su relación con Dios. Porque la Biblia nos da pautas para nosotros indicar, para señalar cómo son las características de las personas que un día, bendito sea Dios, serán herederos de esa vida eterna. ¿Quiénes se irán con el Señor? ¿Quiénes se irán con el Señor? ¿Quiénes están preparados para irse con el Señor? No toda persona está lista. Hay muchas personas que viven una vida tan materializada que solo piensan en construir riquezas, hacerse a sus casas, a sus carros, a sus cuentas bancarias. Yo no digo que eso no sea bueno, que eso, amén, que sea condenado por la palabra. No me entienda mal, sino que a veces lo que hacemos es que estamos, amén, como invirtiendo la escala de valores y le estamos dando más preeminencia a este tipo de cosas que son materiales, en donde la polilla, el orín corrompen, en donde ladrones minan y hurtan, y no es la palabra. Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Cristo debe de ser la primicia, debe ser lo primero por encima de todo en nuestros corazones. Dicen amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en esa balanza y empezamos a hacer un análisis introspectivo de nuestra vida y comenzamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a entender que si nosotros no vivimos acorde a estos requisitos, ¿verdad?, los requisitos que pudiéramos decir que son las evidencias que mostrarán por qué me tengo que ir en el rapto. El primer requisito número 1 lo describió de pronto por ahí un hermano predicador al que le hice acopio esto, y estoy de acuerdo, es que hay que nacer de nuevo.
Primer requisito para saber entender que estamos en la misma página, que nos vamos a estar allí haciendo fila, alineados para el momento cuando aparezca el Señor, es que hay que haber nacido de nuevo. Si usted también comienza a hacerse un examen, una evaluación de sí mismo, y comienza a entender, bendito sea Dios, si yo verdaderamente he permitido, he dejado que el fruto del Espíritu Santo haya hecho una transformación, una regeneración en mi vida. Nacer de nuevo no es más que el haber tomado primeramente que toda la decisión de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Es el Espíritu Santo de Dios que viene sobre nosotros al momento de hacer esa confesión, amén, con el corazón. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios, al haber nosotros reconocido nuestra condición de pecado, al haber visto una actitud de arrepentimiento y haber aceptado a Jesús en el corazón, bendito sea Dios, entonces Él entra en el corazón del hombre y nos hace nueva criatura, como dice, amén, el libro de Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa es una de las características que nos hacen reconocer, saber que nosotros hemos, amén, de tener parte allá en el reino de los cielos. La otra condición es saber esto, que hay que poner vuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Nada puede dirigirte a la presencia de Dios. No hay otro camino, no existen otros métodos, otros medios, otras maneras para poder, amén, hacernos a la herencia de la vida eterna, para poder ser hallados justos delante de Dios el Padre, que habiéndolo hecho por lo que el Padre mismo asignó, a este señaló al Padre, al ungido, a Él tenemos que oír. Bendito sea Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús. No es la religión la que te lleva, amén, a ese alcance, a ese conocimiento. ¿Sabe que la religión es el intento del ser humano por pretender alcanzar y allegarse a Dios? Y se hace muchas y otras veces y lo hace en vano. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando hablamos de Él, hablamos de una relación personal, estrecha, intrínseca. Bendito sea Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Es a través de Jesús. No es a través de María, no es a través de los santos patrones, no es a través de mandas de reposo, no de penitencia tampoco. Es a través de Jesús que el sacrificio ha sido hecho. Aleluya. Es el sacrificio, y es a través de la fe, que es un don de Dios que nos ha sido dado, hermanos. Porque la Escritura dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo escuché por primera vez este evangelio, yo no tuve que pensarlo dos veces. A mí no me tuvieron que presentar el mensaje de salvación dos veces. Yo escuché, abrí mi corazón para el Señor, y puedo decir, quizás el Padre ya me estaba labrando el corazón, me lo estaba preparando, pero cuando esa palabra vino a mi corazón, yo la recibí con gozo, con alegría. Y yo a partir de ese momento encontré que había una razón por la que vivir. Jesús era y es y será siempre mi motivo de gozo, de alegría. Bendito sea Dios. Y entró a mi vida, y de ese día nunca más lo he soltado. He andado con Él por más de 40 años. Jesús es mi vida, Jesús es la razón de mi ser. Bendito sea Dios. Nunca jamás lo he visto, pero lo he sentido. Él está ahí. Aleluya. Es como el viento que sopla. No se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero así somos todos los que hemos creído en Él. Así somos los que somos nacidos en el Espíritu de Dios, a su nombre. Sí, Señor. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Eso era dando mención a lo que Jesús le estaba dirigiendo a aquel gran eminente, aquel gran hombre,
intérprete de la ley judía llamado Nicodemo. Cuando le dijo Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Y él le vino hablando, no era que Jesús no lo viese, no viese esto como un cumplido, con encanto. Cuando le dijo maestro, le dijo de noche a Jesús a consultar con él. Sabemos que todo lo sabes, que todo lo que tú nos enseñas eres maestro, todo lo que tú nos has enseñado. Nadie podría hacer algo así si del cielo no le fuese dado. Y comienza a hablar con Jesús como ahí, como adulándole, como barbeándole. Pero Jesús fue directo al grano y le dijo, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos, en la Biblia? Que muchas personas que lamentablemente conocen mucho las Escrituras, saben hablar de la Biblia, quizás la podrán disertar mejor que yo, pero lo tremendo es que no lo han conocido al Señor. Ellos creen que conocen a Dios, pero no puedes conocer al Señor si no pasas por el labraco de la sangre de Cristo. Por eso somos redimidos por Él, porque Él nos ha redimido de toda maldición, de toda condenación de pecado. Tenemos que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Un día nosotros nacimos desde allá, desde el vientre de la matriz de nuestras madres. Fuimos formados en un nacimiento natural. Eso es lo que Jesús dijo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el nacimiento en el Espíritu se produce cuando nosotros nos declaramos que nada somos, que somos insignificantes, que sin Él no podemos avanzar, sin Él nada somos en este mundo. Y cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos y que Él, amén, aleluya, es menester que venga, que viva, que habite para siempre en nuestros corazones y haga del corazón nuestro, de nuestra vida, una hábitat. Amén, aleluya, ahí comienza a surgir una nueva persona. Somos nuevos en Cristo. En el viejo Adán todos murieron, pero en Cristo Jesús todos los que en Él creemos, aleluya, resucitaremos, seremos nuevas criaturas. A ver, que este es el nuevo Adán que hay en nosotros. Jesús se formó en nosotros y estamos cada día creciendo a la medida y a la estatura de un varón perfecto. Estamos todos los días luchando con esta naturaleza, amén, caída que está en nosotros. Pero un día el Señor, bendito sea Dios, nos sacará de esta cautividad, amén, aleluya, y estaremos siempre con el Señor en los aires. Ahí estaremos al encuentro con Jesús. Gloria a su nombre. Y le dice el apóstol entonces a estos hermanos de Tesalónica, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a preceder, es decir, no iremos delante de ellos, no vamos a adelantarnos. Eso es la palabra técnicamente de preceder, quiere decir ir delante en tiempo, en orden o en lugar. No precederemos, sino que ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Un acontecimiento, un fenómeno impresionante que poco le hemos dado a mi mente para meditar en esta porción bíblica. Alguna ocasión, no sé a usted, pero a mí me han preguntado, hermano, explíqueme esto. ¿Cómo es eso de que si ya los muertos en Cristo, los que ya duermen con el Señor, por qué ellos, es decir, tienen que venir a ser despertados en el momento de la resurrección para estar con el Señor en el aire? Pues yo le digo, es tan simple y tan sencillo, mi amado. Lo que sucede es que estas personas cuando murieron fueron sepultadas, enterradas, y sus cuerpos fueron enterrados en corrupción. ¿Ok? Entonces, por eso es esto a mí que cala, que hormea las palabras que Pablo el apóstol está diciendo cuando dice entonces que cuando se escuche la voz del arcángel, que no encuentro a otro. Amén. Quizás en el cielo hayan otros más, pero el que yo más le he tenido referencias a Miguel, el arcángel, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. No sé si me tenga que imaginar que sea el arcángel Miguel, que con su trompeta suene esa orden del Padre y dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Porque es un proceso que aquellos que ya yacen por muchos siglos, mucho tiempo, tienen que regresar a esos sepulcros. Entonces aquí él me dice, pero ¿a qué van a regresar? Son siglos que pueden encontrar ahí ni el polvo existe donde un día fueron enterrados. Pero Dios es tan grande, Dios es tan sabio,
Dios es tan omnipotente, bendito sea Dios, que aún Él de la nada puede hacer cosas maravillosas, porque Él llama las cosas que no son como que son existentes. Dios llama a la existencia lo que no existe, y a la voz, a la orden de Dios, donde quiera que hayan quedado, digamos, la memoria de las personas que murieron en el Señor, esas personas van a recobrar un cuerpo, pero no como murieron, sino que dice el apóstol allá en Corintios capítulo 15 versos 52, 53, porque os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea Dios, a la final trompeta. Oh, gloria a su nombre, porque esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Bendito sea su nombre. Por eso es que cuando el salmista en el capítulo 22 de los Salmos dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, se estaba refiriendo al Señor cuando estaba en la tumba. Amén, por 3 días. Su cuerpo jamás sufrió una descomposición. ¿Me siguen, hermanos? No se descompuso, no se pudrió. Entonces, ¿qué es eso de lo que está mencionando Pablo? Que esto mortal, porque esto mortal hoy nos está a nosotros sometiendo a un cuerpo de humillación. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿O acaso este cuerpo a usted muchas veces no lo hace sentirse tan avergonzado, tan apenado, cuando por una jornada laboral usted sudó y sudó y empieza a expeler algún mal olor de sus axilas, a veces de su cuerpo? La persona está muy cercana y dice: caramba, así está, huele esto, desde que te tengas que bañar, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos siendo humillados por algún tipo de enfermedad. Aquellas hermanas, aquellos hermanos que han padecido algún tipo de problemas renales, alguna cuestión que tiene que ver con una transfusión de sangre, tienen que someterlos a una diálisis constante. Eso es humillación. Eso es, hermano, estar sometido, condenado a un cuerpo que está regido bajo estas leyes terrenales, y que muchas veces, aunque somos cristianos, también padecemos, también sentimos dolor, también hay enfermedades que muchas veces nos hacen a nosotros, digamos, declinar, amén, aún por momentos hasta nuestra confianza en las cosas del Señor, amén. A veces pareciera que nos reduce, pero dice Pablo: aunque caídos, aunque derrotados, mas no destruidos, como derrotados, mas no destruidos, estamos ahí haciendo la lucha, estamos siempre, amén, peleando la buena batalla de la fe. Pero un día este cuerpo, amén, que está en estas condiciones, en esas limitaciones, va a sufrir un cambio, va a sufrir una transformación. Este cuerpo mortal, amén, que está señalado para que un día, un mes, un año llegue a la tumba, si el Señor no ha venido, entonces este cuerpo va a sufrir una regeneración, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sí, esto corrupto, cuerpo corrupto, porque se corrompe, se corroe. Un cuerpo de un cadáver de un ser humano apesta, hiede, es nocivo para la salud. Y si eso nos hace ver que estos cuerpos así, tan corruptos, que enseguida en 24 horas comienzan, ¿verdad?, a sentirse las manifestaciones de lo que es una persona que ya entra en un momento de descomposición, comienza a soltarse gases internamente, comienza a hincharse, a morotarse, ¿entiende?, a ponerse rígido, morado. Lo que comienza a podrirse es una parte de la masa cerebral del encéfalo, ¿verdad?, o el cerebelo, comienza a podrirse. Por eso tienen que extraer de todo eso y le hacen una incisión, una solución atómica, ¿verdad?, en forma de Y, y le sacan todas las piezas, lo preparan con químicos, porque es insoportable el cuerpo del ser humano. Después de 24 horas le meten unas gasas, unos algodones en la nariz para que no salga ningún olor interno. Eso es lo que es un cuerpo corrupto. Pero este cuerpo en esas condiciones, en la forma como hayan muerto los santos, algunos fueron traspasados a filo de espada, otros fueron devorados por fieras, amén, salvajes, por depredadores, otros allá en los mares consumidos, devorados por tiburones o ahogados muchas veces en algún tipo de, amén, aserrados. En los tiempos bíblicos muchos fueron aserrados, otros llevados a, amén, a unas terribles de condena, llevados a las pailas de aceites hirvientes. Otros fueron como el profeta
Isaías cortado por la mitad en una sierra de esa rudimentaria de la época. Muchas cosas horrendas hicieron con los cuerpos de muchos, aún todavía en la actualidad, en Siria, en esos países, hermanos amados, donde hay mucha persecución, en Irak. Hay muchos cristianos que son ejecutados como en los tiempos bíblicos y son decapitados. Pero como haya sido la manera de morir, eso es lo que menos importa. Sabemos que entonces la promesa del Señor es que este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción, se vestirá de incorruptibilidad. Bendita sea la gloria de Dios y estaremos con el Señor en los aires. Oh, gloria a su nombre. Yo no sé cuántos se gozan, se alegran por esto, hermanos. Pero esto es palabra de Dios, ¿verdad? Dice Apocalipsis. Mire qué bonito es que cuando ese momento se dé. Pues, yo quisiera que fuera un momento como este. Y me da pesar porque de pronto hay mucha gente que hoy faltaron al servicio de la dominicana. ¿Qué tal que el Señor le diga a su hijo, el padre al hijo, es tiempo que ya retornes a la tierra? ¿Cómo quedará mucha gente en un momento como ese, hermano? Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Qué lindo es que sus oídos estén prestos para escuchar la voz del Señor. Cuando diga, como en Mateo capítulo 24, versos 40 y verso 42, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero qué lindo es que Dios nos pueda decir estas palabras. Amén, maravillosa. Y dice en el verso 25-34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es lo más lindo que nos pueda pasar en la vida. Amén. Que estemos, por más que estemos distraídos, cortando la yarda, que estés en una planta donde el ruido es tan estrepitoso, tan sórdido, no puedes escuchar lo que está diciendo el compañero, quizás le están leyendo, amén, lectura de labios, no puedes entender por el ruido de las máquinas, pero en medio de tu trabajo, en medio de esas condiciones tremendas, tú puedas escuchar la voz del Señor. Aún el sordo que ha estado sordo toda la vida va a escuchar el sonido de la trompeta, amén, y a la voz del Señor que le diga: benditos de mi Padre, ha llegado la hora, subid y entraos al reino que fue preparado para vosotros antes de los comienzos del mundo. Qué tremendo, qué maravilloso es, hermanos. Usted se ha preguntado por qué, si hay dos, por qué uno se queda y el otro se va. Porque, amén, existe esta situación, porque Jesús menciona que como que dijera, el 50% no está listo, no está preparado. Dos estarán en el campo, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán muriendo, una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en la cama, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que de verdad sí está haciendo bien la tarea. Están, amén, viviendo una vida de santidad para el Señor. Porque aunque están en esta tierra, su corazón palpita siempre con el temor a Dios. Y que en cualquier momento, cuando algo saben que le fallaron al Señor con la mente, porque los pensamientos muchas veces nos traicionan, son como, hermanos, como aviones que aterrizan en la mente, esos pensamientos malignos, y uno tiene que enseguida repeler contra eso. Y dice las Escrituras, amén, hermanos amados, que vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra gobernadores, potestades de las regiones celestes. Amén, hay que combatirlas con palabra de Dios, con oración. Pero hay mucha gente que andan tan distraídos, que andan tan materializados, que andan tan apegados a este mundo, que están como pensando buscar como Lot allá enriquecerse, haciendo riquezas cada día más, y no están pendientes de su vida espiritual. ¿Me entiende? No oran, poco interés muestran en los días de las actividades en una iglesia de oración, de ayuno. Miren, hay mucha gente, y no lo voy a decir por este lugar, sino las veces donde nos ha tocado ministrar fuera,
Yo no sé de un fenómeno social, espiritual en muchas iglesias, que a la gente poco le gusta venir a la clase dominical. Dicen amén o dicen ay. Digan por lo menos algo, hermanos. Como dijo un amigo predicador, alábalo y disimula. ¿Me entiendes? Pero hay mucha gente que no les gusta venir a la clase dominical porque dice, no, para levantar a los niños desde temprano, meternos allí en la iglesia desde las 10 de la mañana y mira la hora que es, van a ser las 1 de la tarde y todavía hay con ellos y qué fastidio y que no sé qué. No, vamos a llegar al momento de cuando comiencen a cantar los coros. ¿Verdad? Así nos hemos institucionalizado, nos hemos programado, hemos hecho de nuestra vida, de nuestra fe, como unas ciertas reglas. Ya nuestras reglas de fe condicionan a Dios en nuestra vida y no dejamos que Dios sea el que nos condicione a nosotros. Pero quiero decirles esto, hermanos, que hay muchas personas que atestiguan, dicen, casi juran, que piensan, creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Quienes en algún momento le han enseñado de esa manera, le están mintiendo. Nunca, jamás la iglesia pasaría por ese tremendo, terrible momento que vendrá sobre la tierra. Hay 3 hipótesis o 3 corrientes teológicas que entre ellas se contradicen una con otra. Está la de la pretribulación. La pretribulación, que es la postura, la posición que tenemos nosotros como verdaderos hijos de Dios, que sabemos que no vamos a pasar por ese momento. Esa es la verdadera. Existe la mid-tribulación, que muchas personas piensan que la iglesia va a estar en los 3 primeros años y medio de la gran tribulación, cuando haya paz en la tierra. Mentira del diablo. Y la tercera es la post-tribulación. O sea que la iglesia va a estar dentro del periodo ese cuando se va a desatar la ira de Dios sobre la tierra. Recuerde, nosotros no somos hijos de ira. Los juicios no vienen para los santos de Dios. El castigo que se vendrá sobre la tierra no viene por causa de la iglesia, sino de los impíos. Dicen amén, hermanos. Mire, siempre Dios conservó a las personas en diferentes épocas, los separó, los apartó de los juicios que estaban sobreviniendo a la tierra. En los tiempos del diluvio, el diluvio vino, pero Dios apartó al justo Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, Cam, Jafet, Set y Jafet, y a sus 3 esposas. Los apartó en medio de ese castigo que iba a venir sobre la tierra en el diluvio. En los tiempos de Sodoma y de Gomorra igual, Dios separó una familia, a Lot, a su señora y a sus 2 hijas, que ellas hayan hecho con el padre después las barrabasadas, ¿verdad? Las cosas tan delirantes que se registran en las escrituras, ya ese es problema de